Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a analizar un tema muy importante y es que en menos de 2 semanas, 6 niños han fallecido en diferentes circunstancias. 3 de ellos víctimas de accidentes de tránsito, 2 por atragantamiento y otro por ingerir herbicida. Estos casos han causado gran consternación en la población y ante esto surge la pregunta, si los padres son los únicos que tienen responsabilidad en estas tragedias. Veamos a continuación. A un mes de culminar el año, las últimas 2 semanas de noviembre han sido de luto en el país, con la muerte de 6 niños menores de 12 años, 3 de ellos víctimas de accidentes de tránsito, 2 fallecidos por atragantamiento con gelatina y mamón chino y otro por intoxicación al ingerir accidentalmente un herbicida. Ante estos casos que han consternado a la población, la pregunta es si los padres son los más responsables en estas tragedias, sobre todo donde se ven involucrados terceras personas. La responsabilidad es de nosotros los padres, ¿verdad? Cuidar a los hijos. Pienso yo que a tu hijo, yo soy madre y yo no la descuido en ningún momento. Puedo estar en mi casa y mi casa no está a la orilla de una calle, pero yo siempre mantengo la puerta cerrada y si va a salir, salgo con ella, no la dejo salir afuera. Somos culpables nosotros las madres porque entre veces dejamos que los chavalos hagan lo que ellos dicen y se salen a la calle y no le ponemos atención. Pero entre veces usted sabe que habemos madres que somos trabajadoras y entre veces dejamos a los hijos solos y no tenemos tal vez que con quien los mire y tal vez queda con abuela. El doctor Marcio Artiaga Berríos, especialista en medicina interna, asegura que en el caso de los niños de 8 y 6 años que murieron por obstrucción de la vía aérea o respiratorias al ingerir gelatina y una semilla de mamón chino, los padres deben saber que lo adecuado es darles una alimentación blanda. Si es una semilla y esto está obstruyendo la vía respiratoria, o sea, usted está en la boca, después viene la laringe, epiglotis. Entonces, si obstruye la vía aérea, si es una semilla grande y obstruye toda la vía aérea, él no puede respirar y se muere por obstrucción de la vía aérea. Explica que los niños menores de 5 años son los más vulnerables de sufrir atragantamientos, por ello es de suma importancia que los padres de familia los vigilen constantemente. Menores de 5 años tampoco, ¿verdad? Porque hay un riesgo, porque como las semillas son pequeñas, pero algunas son más grandes, por ejemplo el jocote, por ejemplo el lancito, entonces todas tienen riesgo de broncoaspiración. Ese tipo de, por ejemplo el lancite, puede broncoaspirar e irse al pulmón. En un caso de emergencia, el médico indica que se debe dar primeros auxilios, entre ellas la conocida maniobra de Heimlich, que consiste en compresiones abdominales rápidas hacia adentro y arriba, medidas que deben aprender padres de familia, tutores y hasta maestros. Hay una maniobra que es la maniobra de Ehrlich, que es que al niño lo apretás por debajo del apéndice sifoide, aquí fuerte por detrás, y él puede expulsar, pero tiene que estar alguien que esté entrenado o tiene que estar el papá vigilando que hay un riesgo de obstrucción de la vía aérea. El especialista recomienda a los padres que la carne y pollo debe cortarse en trozos pequeños para niños menores de 5 años y evitar frutas con semillas, gelatinas o palomitas, que son los alimentos que más causan peligro. Con cámara de Héctor Escobar, Yaritza Calero, Acción 10. Hechos que sin duda llevan luto y dolor a nuestras familias nicaragüenses. Pese a ello, esta semana los menores continúan siendo víctimas de incidentes en el país, pues un adolescente se ahogó la noche del lunes cuando celebraba su promoción de 6º grado en una laguna de Masaya, mientras que otro casi fue atropellado por un taxi en el barrio San Judas. Yaritza Calero nos continúa informando. La noche de este lunes, el adolescente de nombre José Ángel Sánchez, de 13 años de edad, se ahogó tras introducirse a las aguas de la laguna de Masaya, exactamente en el sector conocido como Las Acacias. La tragedia, que vuelve a enlutar a la familia de otro niño, sucedió después de la celebración de la promoción de 6º grado de la víctima. El cuerpo del menor de edad fue recuperado por pobladores y miembros de los bomberos.
posteriormente entregado a sus familiares, quienes le darían cristiana sepultura. La sangre de Cristo. Las tres divinas personas. Este video muestra cómo un niño se salvó milagrosamente de ser atropellado por un taxi y convertirse en otra víctima mortal de los accidentes de tránsito. En las imágenes que fueron grabados por una cámara ubicada en el vehículo, se observa cómo el niño va caminando por una calle del barrio San Judas en Managua y al pasar el taxi, en cuestión de segundos, al niño se le cae una gaseosa que traía en su mano. Al tratar de recogerla, el conductor del vehículo le pita para evitar atropellarlo. Por el susto, el menor de edad salió corriendo. El llamado es a los padres de familia a tener mayor responsabilidad con sus hijos y evitar tantas desgracias. Yaritza Calero, Acción 10. Expresamos nuestra cercanía con las familias que lamentablemente han perdido a un menor dentro de su familia y por supuesto el llamado es a evitar que esto ocurra, un tema el cual vamos a abordar nosotros, pero lo primero es abordar también en cuanto a cuál es ese impacto psicológico el que obviamente causa en las familias al perder a un menor de una manera tan repentina y de forma tan trágica, algo que vamos a conversar con nuestra invitada, la doctora Nicole Mendoza, quien por supuesto le damos la bienvenida, y a usted le recordamos que puede formar parte de esta conversación de un tema tan importante a través de nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua y también tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp. Buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros para hablar de estos temas tan relevantes para nuestra sociedad y que por supuesto causan mucho impacto. Buenos días, Anduriña. Sí, es un tema muy relevante, muy sensible y de mucho interés porque nos lleva a hacer reflexiones muy profundas. La pérdida de un hijo y de manera inesperada nos va a dejar marcas y huellas profundas para toda una vida. Entonces, enfrentar una pérdida de manera repentina pues nos va a causar mucha desolación como toda pérdida, pero en este caso son duelos de los cuales vos no estás ni lista ni estás pensando que un ser tan pequeñito va a desaparecer de tu vida y de tu entorno familiar. Entonces este tipo de pérdida deja mucha desolación, demasiado dolor, tanto para los familiares como para la comunidad también, porque crea mucho impacto dentro de todo ese entorno. ¿Cómo hacemos entonces para enfrentar este duelo desde la parte obviamente de la familia afectada, que sabemos que es la principal, que va a tener obviamente ese impacto emocional, pero también en el entorno de la comunidad donde este niño vivía? Obviamente sabemos, ¿verdad?, bajo las situaciones en las cuales ellos perdieron la vida. La unidad de la familia es importante, es trascendental. También la comunidad, ese apoyo que se puede dar, ese apoyo emocional, el apoyo moral, esos abrazos, esas palabras de consuelo también ayudan muchísimo porque es una pérdida irreparable. Sabemos que no podemos tener a nuestros niños, a nuestros seres queridos ya con nosotros, ya con la familia. Sin embargo, toda la comunidad, el hacerse presente, el estar ahí con esta familia, dándole consuelo, palabras de aliciente, va a hacer que este dolor y esta pérdida pues se lleve de una manera un poco diferente, porque cuando tenemos personas que están acompañando, arropando nuestro dolor, entonces eso nos da un poco más de serenidad. Perfecto, doctora. En cuanto a también un aspecto que creo que a veces lo dejamos por un lado, sí, está bien, obviamente la familia es importantísima, la comunidad también, y esto también involucra a lo que son, por ejemplo, los amiguitos que tienen estos menores, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que cuando somos pequeños tenemos bastante cercanía con ciertos niños de la cuadra, como decimos nosotros popularmente. Entonces, ¿cómo hacemos también para nosotros como familiares, ¿verdad?, como amigos de estos menores, darles esa cercanía, darles ese abrigo y obviamente evitar que esto cause un impacto psicológico? Porque al final sí sabemos que hay algunos menores que tienen muchísima más cercanía que quizás con otros. Y obviamente esto también podría causar un impacto emocional en el menor. Sí podría causar un impacto emocional con los vecinitos, los amiguitos, si no tenemos un manejo adecuado con ellos. Si comenzamos a decirle, mira, te das cuenta, te dije que vos no andes en la calle, mira lo que pasó, te dije. Entonces comenzamos a señalar y comenzamos a transferirle a este niño nuestros mismos miedos, nuestras mismas inseguridades. Entonces, a la inversa de eso es poder explicar, vamos a ir, vamos a acompañar,
compartir. Es un momento difícil el que está pasando la mamá de tu amiguito, por ejemplo, sin causarle grandes estados emocionales que puedan impactar en su psiquis. Importante también venir y traer el tema obviamente de lo que es esta situación, este ambiente que estamos viviendo, que sabemos que muchos estamos obviamente reuniéndonos en familia, preparando esas actividades que ya se vienen en los próximos días, pero obviamente en este espacio va a haber ese vacío en esa familia. Totalmente. Y más si, por ejemplo, es hijo único, si ese amiguito no va a estar ese día, qué sé yo, ahí en la cuadra el 24 de diciembre jugando, entonces ¿cómo hacemos también para explicarles qué está pasando? Y como usted dice, no venir y entrar en un proceso en el cual podría caer como dentro de un regaño, más que un regaño, ser un consejo, obviamente. Totalmente, Anduriña. Estamos en una época del año donde la unidad de la familia, la cohesión familiar es importante. Todos nos unimos, nos abrazamos, comemos juntos, nos entregamos regalos como muestra de afecto, de cariño, de amor, de comprensión y de ternura. Y saber que ya no tenemos a un niño ahí vivaz, corriendo, gritando, haciendo sus travesuras, eso obviamente que va a calar mucho más en la psiquis de los padres, de la familia. Sin embargo, es algo que se tiene que enfrentar porque es una realidad la que se está viviendo, es algo del cual nosotros no podemos hacernos ajenos. Entonces es importante abrazar esas emociones, identificarlas, qué estoy sintiendo, validarla y poder hacer algunas cosas como conversar sobre el tema con la familia, porque esa técnica da muchísimo resultado cuando nosotros hablamos de la pérdida, cuando nosotros externamos o expresamos con alguien que sabemos que nos va a escuchar, que sabemos que no nos va a señalar, no nos va a decir, fue tu culpa, vos sos la responsable. Eso no ayuda. En ese momento es de comprensión y de entender que se está viviendo un proceso de luto. Y un aspecto que aquí se analiza también dentro de las familias, ¿verdad? Dentro de esta situación es bajo las circunstancias que mueren los menores. Hablamos de que 3 fueron en accidentes de tránsito, 2 fueron por atragantamiento y 1 incluso fue por ingerir un herbicida. Entonces hay varios comentarios en nuestra página de Facebook relacionados con estos. Uno de ellos es, y hablando en el caso de las víctimas en accidentes de tránsito, que dice: buenos días. También hay conductores que, sabiendo que hay niños están cerca de la escuela, pasan como alma que se lleva el diablo. Por ejemplo, hay rutas en el barrio Reparto Chic que pasan a toda velocidad sin importar que están los niños, y hasta hay manjol dañado ahí cerca del colegio. Entonces ellos dicen de que aquí vienen y obviamente esto también pone en riesgo a los niños, hablando obviamente desde la parte de los conductores en este aspecto. También hay otro comentario que dice que tiene un niño de un año de vida y que lo que hace es, en cuanto hablábamos sobre la muerte, por ejemplo, por atragantamiento, acá lo que dice esta persona, imagino que es una madre, dice que lo que hace es majar obviamente la comida del menor porque tiene miedo de que pueda morir obviamente de esa manera. Obviamente son algunos comentarios que tenemos acá en nuestra página de Facebook, donde usted también puede participar y decirnos qué opina de esto, usted cómo cuida a su hijo, obviamente para evitar este tipo de tragedias que sabemos que nadie la desea. Anduriña, miren, en casa, en la familia, todos somos responsables del cuidado, de la crianza de los niños. Y cuando yo digo todos somos responsables, todos los adultos, porque puede haber otro menor de edad y este menor de edad no tiene todavía ese tacto, ese cuidado para con otro menor. Sin embargo, no necesariamente la responsabilidad debe de ser únicamente del papá y de la mamá, porque pueden haber tíos, abuelitos, primos, hermanos mayores a 18 años, ¿verdad? Porque a veces delegamos responsabilidades en un hermano mayor y tal vez es de 14, 12 años y es otro niño. Entonces, en ese sentido, todos dentro del entorno de la familia tenemos esa cuota de responsabilidad para orientar, llevar de la mano al niño. Dentro de nuestra casa sí podemos nosotros tomar algunas medidas para cuidar a nuestros niños, estar pendiente de ellos. Por ejemplo, Anduriña, siempre recomendamos que haya áreas tanto para el juego como para la alimentación, para que estén nuestros niños haciendo su siesta. Entonces hay que delimitar, así como nosotros recomendamos que hay que delimitar áreas de estudio, también hay que delimitar esas áreas de juego para con nuestros niños, y debe de haber un adulto dentro de casa y un adulto adecuado, Anduriña, que observe, que esté pendiente de lo que está jugando el niño, qué objeto tiene en sus manos, porque hay niños que toman monedas y se las pueden llevar a la boca, o a veces agarran un frijol y se lo introducen en la nariz, ¿verdad? Entonces,
todas esas cosas, si nosotros no estamos pendientes de nuestros niños, pues nos va a causar una tragedia. Es importante también, por ejemplo, hay muchas familias que están optando por poner cámaras de seguridad también en sus casas y eso da muchísimo resultado porque estás pendiente qué está haciendo el niño, con quién está jugando, se quiere ir hacia el portón, por ejemplo. A mí me decía recientemente una persona, mire, pero yo no tengo verjas en mi casa. Yo recuerdo que antes se hacían como unas baranditas y se ponían en la puerta de las casas. Esa es otra medida, también esas vías de acceso que hay en las casas. Entonces, asegurar que las puertas estén cerradas, que los portones estén enllavados, porque el niño es así. El niño es de una rapidez anduriña que a veces un adulto mayor no la tiene. ¿Por qué? Porque tal vez tiene algún problema para movilizarse y el niño es bien impulsivo. Los niños no miden riesgo, los niños no miden los peligros. Quienes miden riesgo, quienes miden peligro son los adultos. Entonces, la seguridad que nosotros le tenemos que dar a nuestros niños va a depender del adulto, no de ellos mismos. Explicando también obviamente a los niños en cuanto a cuáles son esas situaciones que pudiesen ponerlo en riesgo. También tomar en cuenta, como usted decía, objetos que sabemos que podrían ingerir o tomar, ¿verdad? Algún químico, algo que tengamos en nuestra casa, no dejarlo, como usted dice, al alcance de la mano de ellos. ¿Qué pasa también, doctora, cuando nosotros como padres, me imagino, sienten la seguridad de que como el niño tiene quizás 7, 8 años, puede ir a la pulpería perfectamente, va con su papelito y le dicen compra esto y esto y esto, pero quizás está en una zona que transitan carros, sí, quizás no hay como esa orientación o más bien indicarles, ¿verdad?, de que podría perfectamente poner en riesgo a este menor. Ya veíamos el caso, por ejemplo, de San Judas, que el menor casi fue atropellado por un taxi. Entonces, acá, ¿cuál sería la recomendación? Porque quizás la mamá está ocupada en la casa, necesita tal vez la ayuda de su niño, pero también no estamos un poquito conscientes de que sí hay que explicar, ¿verdad?, un poquito esta parte para evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo hacemos en ese caso? Sí, Anduriña, independientemente de que estemos ocupados y que solo estemos con un niño de 6 años, por ejemplo, no recomendamos que enviemos a una pulpería. A veces me dicen, es cerca, es casi al otro lado, somos vecinos, la pulpería está muy cerquita. Pero en fracciones de segundo puede pasar cualquier cosa, entonces no lo recomendamos. Y si acaso por cualquier razón yo no puedo ir porque, no sé, tengo problemas para movilizarme, entonces quédese viendo usted cuándo va el niño y en el momento que regresa. Pero muchas veces no, pues nos quedamos cocinando o haciendo otra actividad y el niño se va solo. No se recomienda ese tipo de actividades para nuestros niños. Tampoco recomendamos que, lo dejé con el vecino, porque como son amiguitos y él es hijo único, mire que se aburre. No importa, póngale usted sus juguetes a su niño en su casa. Esos juegos con los vecinos tampoco lo recomendamos porque nosotros no sabemos quién se está haciendo responsable de este niño. Tiene que ser alguien que supervise, que oriente. A ver, ¿quiénes son los arquitectos de la vida de los niños? Son los padres, son los adultos, los arquitectos de la vida de los niños. Entonces, cuando un niño está con otra persona, no tenemos la seguridad realmente que está siendo bien cuidado. O a veces te dicen, me puede prestar a su niño, es que mire, vamos a hacer una pijamada, entonces yo quiero que estén todos juntos. Igual, yo no recomiendo ese tipo de actividades porque en ese tipo de actividades cualquier cosa puede pasar, o que me lo presta porque vamos a ir al mar, vamos a ir a una piscina. Todas esas actividades tienen que ser de la mano con el padre de familia, con el adulto responsable. Si delegamos esta responsabilidad en otras personas, nosotros estamos perdiendo ese cuidado para con nuestros hijos. Tenemos algunos comentarios en nuestra página de Facebook que vamos a leer de manera rápida. Uno es, buenos días, difícil tema porque eso es como perder tu vida misma. Creo que la falta de tutela está afectando y mucho celular para niños y adultos. Hay otro comentario que dice, soy muy estricta siempre y cuidadosa y los niños son curiosos. Terrible esta situación. Otro dice, los padres son los únicos culpables cuando pasan estos accidentes porque hay muchas personas que están más pendientes de su celular
que de sus hijos. Bueno, yo creo que aquí lo importante no es buscar un culpable, lo importante es que hagamos un trabajo de conciencia, de prevención, cómo podemos cuidar y tutelar con nuestros niños, porque nuestros niños son rápidos, nuestros niños no tienen un pensamiento lógico, concreto como nosotros los adultos. Entonces, el niño no va a medir, se va a cruzar la calle repentinamente. A veces la mamá, el papá va de la mano con el niño y el niño le dice, soltá, déjame que yo ya puedo pasar. En ese momento el padre tiene el control y debe de explicarle, no, usted está muy pequeño y va a cruzar a la par mía, o si está demasiado pequeño, yo cargo a mi niño y me cruzo la calle. Hay muchas formas de cuidar a nuestros niños, lo que pasa es que muchas veces, bueno, la prisa, el día a día, entonces él lo decía en algunos mensajes también, los dispositivos, a veces estamos con los dispositivos y dejamos al niño jugando. Y algo muy importante, Anduriña, y siempre se lo digo a los padres, cuando usted oiga ese silencio en la casa, vaya por favor a ver qué está haciendo su niño. A veces uno dice, está calladito, está tranquilo. No, alguna actividad está haciendo su niño y casi siempre es una travesura. Cuando aquella casa está calladita, es que el niño está, tal vez se durmió. No, vaya, asegúrese si realmente su niño está dormido. O cuidado, es que está utilizando algún objeto que no lo debe de utilizar. Por lo tanto, es muy conveniente que tengamos así como una especie de una bodeguita también en casa, donde pongamos los químicos y que eso esté enllavado. Usted lo decía muy bien, objetos que no estén al alcance de nuestros niños. Los fósforos, por ejemplo, los cuchillos, eso tienen que estar en lugares donde el niño no alcance, ni poniendo una sillita, porque hay niños que ponen una silla, se suben y ya alcanzan todo. Las pastillas, por ejemplo, que pueden utilizar las abuelitas, las personas que tienen una enfermedad de base, y el niño viene, agarra ese vasito y puede llevarse esas pastillas a su boquita y ya tendríamos otra tragedia. Muchísimas gracias, doctora Nicole Mendoza, por esa información y recomendaciones tan importantes. Ya usted nos explicaba ese paso a paso, obviamente, para evitar este tipo de tragedias que ponen en riesgo la vida de los menores e incluso la de usted como adulto también. Si, por ejemplo, hablamos de un incendio, qué sé yo, una arma detonada, son cosas que pudiesen pasar y obviamente lo importante es poder evitarlas. Nosotros en pantalla les tenemos el número de la doctora para que usted establezca comunicación con ella si tiene alguna consulta, y así hacemos un corte comercial, pero ya regresamos con más Lección 10 en la mañana.